concepto que tiene Cuba de los derechos humanos es el que está consagrado, digamos, en los instrumentos internacionales en esta materia. En el lenguaje de Naciones Unidas se habla de por lo menos 3 grandes grupos de derechos humanos: los derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y los que algunos llaman derechos de la tercera generación, donde está incluido el derecho a la paz, al desarrollo, a la protección del medio ambiente, etc. Son muchos los derechos, no es uno u otro que usted puede escoger. Hay derechos políticos, derechos civiles, derechos económicos, sociales, culturales. La doctrina de los países altamente desarrollados, encabezados por los Estados Unidos, es que los derechos civiles y políticos son exigibles, porque basta con que el Estado se inhiba de hacer determinadas cosas: no matar, no abrir la correspondencia, no torturar, etc. Pero los económicos, sociales y culturales dicen no son exigibles, porque requieren esfuerzos, allegar fondos, establecer medidas organizativas que no siempre se pueden conseguir. Nosotros creemos que esos derechos políticos existen, se protegen, se defienden, pero son inseparables de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Y por lo tanto tenemos una concepción de la indivisibilidad de los derechos humanos. Yo he llegado a una conclusión, Carolina. Los derechos civiles y políticos se leen en el mundo desde una perspectiva patrimonial e individualista y egoísta. Nosotros plasmamos los derechos civiles y políticos desde una perspectiva de solidaridad humana, de humanismo y de fraternidad. Y entonces, al despojarlo de esas mezquindades del individualismo, pues algunos dicen, bueno, pero aquí no están todos los derechos, porque nosotros no defendemos un derecho individual contra las grandes necesidades sociales, sino todo lo contrario, la armonía de lo social y de lo individual. El principal derecho, que es el derecho a la vida que tienen los cubanos, no solo es una evidencia, sino que ha sido la voluntad de siempre de la revolución, tanto que sea la voluntad política. Nuestros errores incluso han sido en el empeño de querer que la gente viva y tenga sobre todo el derecho de vivir. Te pudiera decir que todos los derechos que nosotros hemos alcanzado, los hemos alcanzado gracias a la revolución. Derecho es tener derecho a ir a la escuela, tener derecho a una carrera universitaria, tener derecho a hacerme un profesional sin que mi padre tenga dinero para pagarme estudios. La primera garantía del ejercicio real de los derechos humanos en el país no está en el sistema judicial, está en el sistema económico, político y social del país, que garantiza, como conoces, desde los derechos fundamentales de primera generación hasta el resto de los derechos de la manera más amplia. Puede haber burocracia, puede haber funcionarios imbéciles, los hay, puede haber arbitrariedades, puede haber injusticias, las hay, como en todas partes. De todo hay en el reino del Señor, se dice bíblicamente, pero hay una voluntad política de que esas cosas sean enmendadas. Y yo diría que más que andar con una bocina, ¿no?, vociferando que se tienen y que se cumplen los derechos y acusando a los demás, lo que hay es que demostrar en la práctica cómo acontece la protección efectiva de los derechos humanos de las personas en uno y otro lugar. No hay escrito en ningún lugar, ni está acordado en ningún foro de Naciones Unidas, cuál es el modelo de democracia. Todo lo contrario, lo que está acordado por la comunidad internacional es que cada pueblo tiene derecho a la libre determinación y a escoger su sistema político y a proveer su desarrollo económico, social y cultural. Eso es lo que ha proclamado Naciones Unidas sobre el tema. Cuba, coherente con eso, con esos principios, reconoce el derecho de otros pueblos a escoger su sistema, pero reclama para sí el mismo respeto. El Estado es el ente principal de la toma de las decisiones políticas. Está descrito en el artículo 1 de la Constitución, pero no es el único que interviene en la toma de las decisiones políticas. Hay un sistema político en el país. Ese sistema político tiene una vanguardia ideológica
una dirección política que está plasmada en el artículo 1 de la Constitución, como el Partido Comunista de Cuba. Vanguardia organizada de la sociedad cubana, un partido organizado según el principio martiano, con todos y para el bien de todos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que este Estado es de todos y es para todos, para los que creen en el socialismo y para los que no creen en el socialismo, para los buenos, para los malos y para los regulares, para nuestros delincuentes. Nosotros tenemos delincuentes también. El Estado cubano también es de ellos, se responsabiliza con ellos. No metemos la cabeza en el hueco como el avestruz, son nuestros delincuentes. Es el Estado con todos y para el bien de todos. ¿Dónde dice que para que haya democracia tiene que haber un sistema multipartidista? Eso no está escrito en ningún documento de Naciones Unidas, eso no ha sido acordado. Bueno, el que quiere tener un sistema multipartidista, lo tenga. Pero tener un sistema multipartidista no implica tener democracia, porque democracia es la participación real del pueblo en los asuntos públicos, en la toma de las decisiones. Esa cosa de que democracia tenga que ser existencia de varios partidos, o sea, de varias camarillas organizadas que suplantan la voluntad popular, ese es un invento yanqui. ¿Cuántos partidos existen en Estados Unidos? Dice Michael Moore que en Estados Unidos debieran unirse el Partido Demócrata y el Partido Republicano, que representan el 20% de la sociedad y es el que gobierna en ese país. El sistema norteamericano es la negación de la democracia, la negación de la participación de la gente en el gobierno. Yo creo que es engañoso a veces ese falso pluralismo, ¿no? Porque cuando tú ves, hay muchos partidos, pero una sola clase ejerciendo todos los poderes. También se habla de la división de poderes, pero todos esos poderes que supuestamente están divididos los tienen las personas que pertenecen a la misma clase. En el caso de Cuba, que haya un solo partido que reúna, que sume a todos los patriotas, no es un invento nuestro, lo inventó José Martí. Lo creó en 1892. Martí plantea que el Partido Revolucionario Cubano era el pueblo cubano para de alguna forma unida lograr la independencia de Cuba. Y esa unidad que era necesaria para alcanzar la independencia de España a finales del siglo XIX es la misma unidad que es necesaria para enfrentar precisamente la política de Estados Unidos contra Cuba. Entonces, ese partido es el que ha conducido este país hasta aquí. Y solo cesará ese partido cuando este pueblo no esté de acuerdo con él. Pero este pueblo ha elegido vivir con ese solo partido y vivir bajo el socialismo. Eso es una realidad. Cuando este pueblo decida que no sea así, lo cambiará.